El arte de la guerra. Vamos a hablar del arte de la guerra. Por eso es que traigo mi casco de samurái y mi espada samurái. No podía faltar, porque si hablamos de el arte de la guerra es hablar de los samuráis y de guerra. Y ellos no pueden dejar su espada. Pero bueno, entremos al tema del libro. Sun Tzu, en su libro del arte de la guerra, nos habla que hay 5 factores fundamentales, que son la doctrina, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina. Dentro de la doctrina nos dice que esta nos enseña a seguir siempre a alguien, que sea un líder, y seguirlo donde él vaya, siempre, y confiar en él. En el terreno nos habla que de lo fácil y lo difícil, de enfrentar situaciones, sea cual sea fácil o sea difícil. Siempre lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer sin temor. No importa lo que pueda suceder, pero quitarnos ese temor y enfrentarlo. El tiempo. Del tiempo, Sun Tzu lo menciona que es como el yin y el yang, la luz, la oscuridad, eh, el día y la noche, frío, calor. ¿Qué nos quiere decir? Que así sea bueno o sea malo lo que vamos a enfrentar, tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a algún cambio. Y sea cual sea el cambio, siempre lo debemos de ver sin temor. Siempre lo tenemos que ver de una manera que es para mejorar, no verle lo malo, al contrario, verle siempre esa parte, tratar de verle esa parte buena. En el mando, aquí es muy claro, en donde nos dice que eh, se tienen que tener cualidades, la sabiduría, la sinceridad, la benevolencia y el coraje. Esas las tenemos que tener. En la disciplina nos dice que para poder avanzar o para poder hacer o lograr las cosas, debemos de ser disciplinados, organizados. Si no tenemos una organización, no podremos hacer grandes cosas. En concreto, Sun Tzu nos dice que los factores deben ser conocidos por el jefe o por quien esté al mando de cualquier situación. Siempre ellos deben de conocer estos factores para que las cosas avancen. Sun Tzu nos dice que no debemos de permanecer mucho tiempo con una estrategia sin cambiarla. Yo lo enfoco a que si tenemos un negocio, la estrategia que tenemos de inicio la tenemos que seguir, pero tenemos que ir cambiando. No podemos quedarnos con esa misma idea siempre. Tenemos que irla cambiando, tenemos que ir, debemos ir atacando hacia adelante para poder sobresalir con el lugar. En el caso supuestamente que fuera una cafetería, no podemos vender siempre el mismo producto. Tenemos que darle un giro. Tenemos que cambiar tal vez un vaso, tenemos que cambiar tal vez hasta la pintura del exterior. Son cambios que debe de haber, no podemos permanecer siempre igual. También nos habla de utilizar las fuerzas. Tenemos que saber qué tanta fuerza tenemos para poder enfrentar, para poder avanzar. Tenemos que medirlas, tanto con el adversario, tanto con nosotros mismos, porque no podemos utilizar una estrategia sin saber, sin conocer nuestra fuerza y sin conocer la fuerza del, de la competencia. Tenemos que conocer bien ese tema. También nos dice que para que podamos ser invencibles, no nos debemos de conocer a nosotros mismos. Debemos de conocer todo lo que podemos hacer y también cuán vulnerables podemos ser. Y de igual manera, saber cómo es el adversario, cuánta es su fuerza,
eh, qué tan vulnerable es, qué tantos, si conocemos lo invencible, no, lo invencible no, si conocemos su vulnerabilidad, podremos enfrentar más situaciones nosotros y podemos mejorar en muchas cosas. Aquí nos habla de que podemos aplicar 5 reglas, que son la mediación, la valoración, el cálculo, la comparación y la victoria. Estas 5 reglas son importantes porque ahí al seguirlas podemos obtener muchas cosas. Nos enseña a gobernar a muchas personas. No podemos enfocarnos a dividirlas. ¿Cómo se podría dividir a las personas, tal vez a nuestros empleados, ¿no? O a los empleados de una empresa. Pues hablándole mal a uno del otro, o comparándolos, o siempre estarles diciendo que uno es más que otro, que él no sabe hacer su trabajo, que el otro lo hace mejor. Al contrario, siempre tener que estarles dando la fuerza a ellos mismos y gobernarlos de una buena manera. De estar siempre tratando que ellos estén avanzando, 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 y no deteniéndolos con malos comentarios. Nos habla de las estrategias para alcanzar a los adversarios. Eh, Aun y cuando el adversario esté posicionado, nosotros podemos hacer también las cosas. ¿Cómo? Porque puede ser que el adversario o la competencia, en este caso, esté cimentada y tenga una buena afluencia en su negocio. Pero ¿qué pasa? Ah, que si nosotros llegamos y damos la misma batalla y no descansamos solo lo necesario y lo suficiente, sin forzar a la gente, podemos lograr cansar al adversario, porque él va a intentar darnos la batalla, pero nosotros ya llevamos la estrategia de cansarlos. Eso tenemos que hacer, ver estrategias para poderlo fatigar. Nos enseña a que no debemos levantar a lo mejor el negocio en terrenos que son difíciles. ¿A qué se refiere con esto? A que no podemos tal vez plantarnos en la idea de poner nuestro negocio en un lugar en donde sabemos que ya están establecidos 2 o 3, porque esto nos va a llevar a la quiebra. Porque si a lo mejor de esos 3, vamos a suponer que son 3, 2 tienen resultado, uno está fallando y nosotros podemos llegar a fallar. ¿Por qué? Porque esos 2 ya tienen el mercado establecido y nosotros no. Nosotros vamos a empezar. ¿Y qué va a pasar? Podemos fracturar y podríamos perder ahí. También nos hace mención de que si ya estamos establecidos, ya tenemos clientela, pero tenemos competencia, y la competencia, no sé, empieza a hacer cosas similares a las de nosotros y se está acercando a nuestros puntos de venta, debemos de permanecer en calma. Nosotros debemos de permanecer siempre en calma. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que nosotros estamos en una posición fuerte, pero ellos no. Y ellos lo que están intentando es provocarnos. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos más. Pero si estamos bien cimentados, no tenemos por qué hacer más. Ese es el momento de estar establecidos sin hacer más de lo que debemos de hacer. Sun Tzu nos habla también de una manera de ser derrotados. Es bajo la responsabilidad de quien se encuentre al mando. Eh, mm, Puede ser de un lugar cualquiera que este sea. Para esto nos habla de 6 factores. Nos dice eh, que es no calibrar el número de fuerzas, la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigos, la insuficiencia de entrenamiento,
la pasión irracional, la ineficiencia de la ley del orden, el fallo de no seleccionar a los soldados fuertes y resueltos. Esto, él nos dice que son muy importantes, porque el no calibrar la fuerza significa que si nosotros no tenemos al personal suficiente dentro de un negocio, pues no vamos a poder atender a la clientela. Si llegan, no sé, 10 comensales al mismo tiempo y contamos con 2 personas, pues no vamos a podernos dar abasto. ¿Y qué va a suceder? Vamos a perder clientela. La ausencia de un sistema claro, recompensas y castigos. Hay que hablar con el personal. Hay que hablar claramente y tal vez ofrecer, si se tiene más bien una política dentro de que si se vende tanta cantidad, tú te llevas cierta comisión. Y obviamente el castigo es, si tú no lo vendes, pues no te lo llevas. Pero hay que ser claros y hay que ser muy precisos. Y poner un límite de venta, no nada más decir, si vendes, tienes comisión, no. Es si vendes tanto, tienes comisión. La insuficiencia del entrenamiento. Yo creo que es importante tener siempre capacitado al personal. Darles capacitación constante, humana, laboral, de superación. Esto es importante para ellos y ellos se sienten valorados. La ineficiencia de la ley del orden debemos de saber dar órdenes. Así seamos dueños, así seamos jefes, lo que lleguemos a hacer, tenemos que aprender a dar órdenes. Tenemos que ser equipo con nuestro propio equipo, no ser ogros con un equipo, porque esto fractura y esto haría que el negocio tal vez quiebre, porque el mismo personal no va a dar lo que tiene que dar, lo haría por hacer nada más. El fallo de no seleccionar a los soldados fuertes y resueltos es no conocer las habilidades que pueda tener el personal o no conocer sus fortalezas, porque a veces solo se contrata a la gente de tienes experiencia, sí, bueno, pero no sabemos qué saben hacer. Es conocer realmente qué saben hacer para colocarlos en el lugar exacto y estratégico para que esto funcione. También nos dice y nos habla de terrenos. Habla de terrenos que son 9, que puede ser, no puede ser, que son el terreno de dispersión, el terreno ligero, el terreno clave, el terreno de comunicación, el terreno de intersección, el terreno difícil, el terreno desfavorable, el terreno cercado y el terreno mortal. Estos terrenos son muy importantes también. En el terreno de dispersión, no sé, podría ser cuando un empleado vive muy cerca del lugar de donde trabaja. Y por su confianza de vivir tan cerca, siempre sale tarde de su casa y siempre llega tarde al trabajo. Entonces esto pues le ocasiona problemas. El territorio ligero es ser un buen empleado y confiarse de ser un buen empleado. ¿Por qué? Porque podría aspirar a un cargo mejor. Y el ser un buen empleado y al ascender, lo puede hacer confiarse tanto que empieza a flojear en su trabajo. Entonces puede perder la oportunidad y lo pueden bajar nuevamente de puesto. El terreno clave sería cuando un empleado se esfuerza por superarse él mismo, para poder obtener un mejor puesto, una mejor oportunidad de trabajo, ya sea en el mismo lugar o en uno mejor. Un terreno de comunicación. Ay, esto es tener una buena comunicación dentro de una empresa. No sé, hablar abiertamente con los empleados y decirles que hay una vacante para un mejor sueldo y que todos tendrían la oportunidad de lograrlo, dependiendo de su desempeño. Pero ahí ya se está dejando ver claro que la comunicación es abierta y que es para todos, que no se va a dar un teléfono descompuesto o que digan, es que tú no participas, nada más son 5 personas. No,
Todo es para todos, la oportunidad es para todos. El terreno de intersección. Este puede ser, no sé, cuando se abre una vacante y se postulan a, vamos a decir, a 3 personas. Pero dentro de esas 3 personas ya se tiene el prospecto, porque es un buen empleado, porque es puntual, porque es responsable. Pero en el Inter, ese mismo empleado se puede, ¿cómo podríamos decirlo? Mm, el ver que está compitiendo con otras personas lo puede hacer decaer. ¿Y qué pasa? Entonces su trabajo decae, lejos de ponerle más empeño, se decae. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto lo deja fuera, lo podría dejar fuera de cuando ya estaba para aspirar a tener algo mejor. Entonces, por eso nos dice que no debemos de decaer, al contrario. Así veamos que hay competencia, tenemos que seguir adelante y echarle muchas ganas. El terreno difícil. eh, Esto lo podremos evocar a cuando hay una oportunidad de crecimiento, pero es en otro país. Y bueno, se acepta, se va a otro país, pero al llegar allá y el estar un tiempo, pues se empieza a adaptar. ¿Y qué es lo que pasa? Se empieza a olvidar de sus raíces y se empieza a olvidar de su familia. Es un terreno difícil porque pierde muchas cosas. Un terreno desfavorable. Mm, es arriesgarse a conseguir un trabajo muy lejos de casa. ¿Por qué? Porque se puede perder más de lo que se gana, tanto en tiempo como en dinero. Porque podría estar gastando más de lo que gano y podría estar perdiendo el tiempo de darle a mi persona o de dárselo a mi familia por ponerlo en el tiempo que ocupo para llegar a mi trabajo o para regresar de mi trabajo. Un terreno cercado. Ese, no sé, lo podemos enfocar a un jefe inhumano que solo piensa en trabajo, en trabajo, en trabajo, en trabajo y que no ve más allá de solo trabajar. No le interesa el bienestar ni laboralmente ni humanamente. Y laboralmente me refiero a que no ve que lo están haciendo bien. Al contrario, si lo haces bien, lo tienes que hacer mejor. Y si lo haces mejor, hay aún más mejor, hay aún cosas mejores. Entonces, es alguien que nunca va a reconocer. Es alguien que solo va a ver por sí mismo y no va a ver nunca por nadie más. El terreno mortal. Este podría enfocarse a solo aferrarse a estar en un solo lugar de trabajo, aunque ese trabajo ya no sea bueno para nosotros. Aunque ese trabajo sea un trabajo donde existan los chismes, eh, los pleitos, el querer ser mejor, el que siempre existe, el que quiere estar cerca del jefe y siempre le pone el pie a los demás. Esto nos va enfermando, esto nos va llenando de corajes, de desilusiones. Entonces lo más sano es mejor salir de esos lugares, no quedarse ahí, no enfrascarse en eso, porque lejos de ganar podemos perder más. También nos habla de los 5 ataques mediante el fuego, que es quemar a las personas, quemar los suministros, quemar el equipo, quemar los almacenes y quemar las armas. Como sus nombres lo dicen, habla pues son de guerra totalmente, ¿no? Pero nosotros enfocados a la vida cotidiana, como lo hemos hecho en los otros casos, aquí también lo podemos usar en lo mismo, en la vida cotidiana, ya que el fuego es usado para sembrar confusión en el enemigo. ¿Cómo? De esta manera se puede atacar. Nos está diciendo que algunas cosas que estén haciendo mal para hacerlos dudar, no sé, vamos a poner el ejemplo. En un establecimiento, se puede tomar algo que sale defectuoso y usarlo para dañar la imagen de ese mismo lugar. Pero en este caso, se debe cuidar lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros ya tenemos el error de la competencia. Pero si nosotros no tenemos cuidado en lo que nosotros estamos haciendo, podemos caer en el mismo error. Y si las cosas las hacemos con coraje hacia la competencia, pues las cosas pueden salir aún peor. Las cosas pueden salir peor para nosotros mismos. Entonces, tenemos que hacer las cosas, si queremos ocupar algo que está haciendo mal
nuestra competencia, lo podemos hacer, pero con cautela, con mucha cautela y con inteligencia y no con coraje. Y finalmente, nos habla de que existen espías y nos dice que existen 5 clases, que son los espías los nativos, los internos, los dobles, perdón, los agentes dobles, los espías liquidables y los espías flotantes. Los espías nativos pueden ser considerados los que, si yo voy a poner un establecimiento del que sea en X colonia, yo voy a contratar a alguien de esa colonia, porque él me va a decir qué funciona, qué consumen, eh, qué tanto pueden pagar por un producto. Entonces, él conoce la zona. Eso es importante. Los espías internos pueden ser los que trabajan o trabajaron en otro establecimiento y ellos son los que no, pues no sé, son los que trabajaron en algún otro establecimiento que es del mismo giro que el de nosotros. Y de esta manera podemos obtener información para saber qué vende la competencia, más o menos saber cuáles son sus precios y nosotros poderlos igualar y poder abrirnos mercado dentro de los agentes dobles. Estos podríamos decir que podemos aprovechar a las personas que necesitan una entrada extra económicamente y que andan buscando la oportunidad de ser empleados, porque donde están pues no los pueden emplear por más tiempo. Entonces podríamos emplearlos nosotros, no sé, por un fin de semana, por unas horas más. Y de esta manera, sutilmente, obtener información del otro negocio. Eh, Volvemos a lo mismo, precios, atención al cliente, productos, infinidad de situaciones. Esos son los agentes dobles, los que trabajan en un establecimiento, pero también trabajan para nosotros y nosotros podríamos sacarle información. Los espías liquidables. Si estos son, no sé, vamos a suponer, ya contamos con el agente doble, el que nos trae información del otro establecimiento. Pero nosotros debemos de contar con un espía liquidable. ¿Cuál es el espía liquidable? El que va a tener contacto con el espía, con el agente doble. ¿Cómo? El que va a sacar la información, pero le va a dar una información falsa, porque este espía, este agente doble, como su nombre lo dice, es doble. Podría estar llevando información de nuestro establecimiento. Entonces el espía liquidable lo que va a hacer es darle información falsa, por si él va y da información, la va a dar falsa. Y esto hace que no corra riesgo nuestro negocio. Y los espías flotantes. Estos únicamente son los que traen la información. Son los que nada más nos traen información y hasta ahí queda. Pero bueno, Sun Tzu nos dice, que a los espías hay que tratarlos bien. Hay que tratarlos bien porque no sabemos en qué momento nos pueden traicionar. Nos dice que los espías son útiles en todas partes. Si un espía divulga información, o cómo sabemos que está divulgando información, es decirle algo y enterarnos que ya lo saben en otro lado. Y cuando esto sucede, es el momento de que ya no es confiable. Entonces Sun Tzu nos dice que debemos estar muy atentos, porque también dentro de nuestro establecimiento podríamos tener espías de cualquiera de estos que mencionamos. Y bueno, eso es todo. Yo me despido. Espero les haya gustado.